Hola, soy Paula y en el tutorial de hoy te muestro cómo hacer esta libreta con costura de ojal. Te voy a explicar cómo plegar los cuadernillos interiores, cómo cortar las tapas, hacer el calado y la costura expuesta. Como en cada video tutorial del canal, te voy a ir dando todos mis tips y trucos para que esta encuadernación te quede perfecta. Vemos los materiales y comenzamos a trabajar. Comenzamos a trabajar con los cuadernillos interiores que van a formar parte de esta libreta. En este caso voy a usar papel de 80 gramos de espesor blanco de tamaño 21 por 15 centímetros de alto. Podés usar el tamaño de papel que quieras, lo único que tenés que tener en consideración es que estas hojas vamos a plegarlas a la mitad y este va a ser el tamaño final aproximado de la libreta. Te decía, estoy usando papel de 21 por 15 centímetros de alto. Voy a usar 40 hojas que voy a plegar de la siguiente forma. Voy a agrupar de a 5 folios, voy a alinearlos con unos golpecitos, vamos a unir las esquinas, hacemos presión en el lomo y con una plegadera asentamos este doblez. Si no tenés una plegadera, ya sabes que puedes usar una cucharita de té para hacer este procedimiento. Vamos a repetir este paso 7 veces más para obtener 8 cuadernillos finales. Mira, para las tapas vamos a usar cartón bien finito de este tipo que se pueda plegar de esta forma. Un cartón que es ideal para eso es este que viene en estas bolsas, o también puede ser el cartón de las cajas de cereales. Aquí ya tengo cortada la tapa para este tamaño de cuadernillo que te comenté antes que plegamos. Estoy usando el cartón con 24,7 centímetros de ancho y 15,4 centímetros de alto, pero déjame que te explique cómo saco estas medidas por si vos hiciste los cuadernillos de otro tamaño. Mira, te muestro cómo calcular el ancho del cartón. Vamos a sumar 3 milímetros por cada uno de estos cuadernillos y vamos a agregar 3 milímetros adicionales. Ese va a ser el lomo de la libreta. En este caso 2,7 centímetros. Y además le sumo unos milímetros adicionales para que los cuadernillos no terminen al ras, me quede un pequeño margen, y lo mismo hago en el alto, aquí y aquí. Por una cuestión de diseño decidí que voy a forrar esta tapa con estos dos papeles. Pero podrías usar la tapa así como está, o en el caso, por ejemplo, de esta bolsa, mira qué lindo interior que tiene. Esta es la que usé en el video en donde convierto esta bolsa en una libreta. Te voy a dejar el link debajo de la descripción si no lo viste para que vayas a verlo. Podría usar este interior así tal cual como está y solamente forrar esta parte. Bueno, te decía, en este caso voy a forrar las dos partes. Para eso corté dos papeles y fíjate que los corto un poco más grandes para luego rectificar las medidas. Lo que voy a hacer es pasar adhesivo vinílico de los dos lados, voy a pegar estos papeles, voy a rectificar las medidas, dejo secar y ya seguimos con la libreta. Y mientras hago estos pasos, podés suscribirte al canal y activar las notificaciones, así YouTube te va avisando cuando subo nuevo contenido. Con la tapa lista, terminada, voy a hacer esta ventanita de aquí, este corte en el lomo por donde asoman los cuadernillos. Por lo general lo que hago es dividir en 3 la altura del lomo y dejar que esta proporción, la de arriba y la de abajo, sea un poquito más grande que la ventanita del medio. Es una cuestión de gusto, de diseño, podés dejar la medida que quieras aquí en el centro. En mi caso voy a dejar 5,5 centímetros debajo y 5,5 centímetros arriba y voy a calar esta ventanita en la tapa de la libreta.
es el momento de hacer las perforaciones en los cuadernillos para comenzar con la costura. Para hacer estas perforaciones vamos a ubicar los cuadernillos en el interior de la libreta, exactamente en la posición en la que tienen que quedar cosidos. Y en la ventanita voy a marcar con el lápiz una línea justo en el límite del corte, aquí y aquí. Ahí voy a tener que realizar las perforaciones en cada cuadernillo. Y para hacerlas me voy a ayudar con un punzón. Si no tenés un punzón, podés usar un clavo. Pongo esta maderita y esta goma aquí para proteger y perforo cada uno de los cuadernillos en estas marcas que realicé recién de la siguiente forma. Para la costura voy a usar una aguja curva porque, como ya sabes, me resulta siempre más cómoda, pero puedes usar también una aguja recta de estas de bordar. Y voy a usar también hilo encerado, pero puedes usar también hilo de bordar y en ese caso tendrías que ponerlo doble. Para calcular la cantidad de hilo voy a contar un alto por cada cuadernillo y voy a sumar 3 altos adicionales. Voy a enhebrar la aguja, voy a dejar una colita aquí de unos 15 centímetros de largo. Voy a mantener los cuadernillos siempre ordenados aquí y vamos a comenzar con la costura. Vamos a introducir en la libreta el primer cuadernillo y vamos a pasar por la perforación inferior, paso la aguja por la ventana, tiro del hilo y voy a dejar esta colita aquí para el nudo final, una colita más o menos de 15 centímetros que va a quedar aquí dentro. Voy a continuar la puntada abrazando el lomo de esta forma, así. Voy a ingresar con la aguja nuevamente por la misma perforación y salgo al exterior. Y de esta manera me queda este primer cuadernillo enlazado con el lomo. Ahora voy a ingresar el segundo cuadernillo en la libreta, voy a superponerlo aquí. Tengo el primero y tengo el segundo aquí. Y voy a ingresar con la aguja por la perforación de este cuadernillo hacia el interior. Tiro el hilo. Recuerden que aquí en el primer cuadernillo nos quedó esta colita que tenemos que mantener. Y ahora es momento de volver a abrazar el lomo y ahora sí ya voy a comenzar a tirar un poco del hilo, a generar un poco de tensión para que no me queden sueltas estas puntadas. Una vez que estoy con el segundo hilo aquí, voy a realizar este enlace entre los cuadernillos de esta forma. Voy a pasar la aguja por aquí A partir de ahora voy a repetir estos mismos pasos con cada uno de estos cuadernillos. Trabajamos siempre sobre este lado, luego vamos a pasar a este lado. Sumo el cuadernillo siguiente, ingreso desde el exterior al interior, paso todo el hilo, abrazo el lomo y hago esta puntada de enlace aquí pasando la aguja como hicimos antes.
Tiro nuevamente del hilo y voy controlando la tensión de estas puntadas. Bueno, mira, te muestro una vez que llegamos al último cuadernillo, lo voy a ingresar por aquí como hicimos con todos. Voy a pasar con la aguja desde el exterior al interior. Paso todo el hilo, abrazo el lomo, hacemos la puntada de ajuste aquí, esta cadeneta. Verificamos la tensión del hilo y ahora vamos a ingresar al interior por la misma perforación. Ingreso. Bien, ahora que ya estoy en el interior y en el último cuadernillo, voy a pasar por esta perforación y voy a salir hacia el exterior para comenzar con la costura de este otro lado de la libreta. Tiro aquí adentro, controlo siempre la tensión de los hilos y voy a repetir estos pasos. Ahora me va a tocar hacerlo desde la parte superior a la inferior. Voy a abrazar el lomo con el hilo, como ya hemos hecho. Voy a pasar desde el interior al exterior. Me va a generar esta puntada aquí. Paso al cuadernillo que continúa en el orden. Tiro del hilo. Salgo abrazando el lomo. Y ahora vuelvo a hacer esta puntada, esta cadeneta de enlace. Ahí. Vuelvo a ingresar y voy a repetir este paso como vinimos haciendo hasta llegar al último cuadernillo y ahí te muestro cómo cerramos la costura. Bien, una vez que llegué casi al final, me queda el último cuadernillo. Voy a pasar al interior. Voy a enlazar una vez más. Y vuelvo a ingresar por la perforación del último cuadernillo. Y una vez dentro, paso la aguja por aquí y voy a hacer el nudo final. Corto el hilo y ya te muestro cómo queda la libreta terminada. Quiero mostrarte cómo queda esta libreta terminada. Así se ve la costura expuesta en el exterior y así se ve en el interior. Si te interesa que filme un tutorial sobre cómo hacer este mismo tipo de encuadernación de ojal pero con tapas duras, déjame tu pedido debajo de la descripción de este video para que lo tenga en cuenta para futuros tutoriales. Espero que este video haya sido de tu interés. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo video en el canal. Espero que estés bien. Chao.